Está yendo a su propia muerte. Te estás enfrentando a un solo tipo. Dispárale, te puedes defender con facilidad. Me llamo Evan Wilson. Soy profesor en Naval War College de los Estados Unidos. Y soy experto en guerra naval del siglo XVIII. Hoy veremos escenas de guerra naval en películas y las juzgaremos según su realismo. Si estás desesperado y te persigue alguien que sabes que es más fuerte que tú, podrías tirar cosas por la borda para aumentar la velocidad, pero lo que realmente serviría es tirar las armas. Esa es la forma más rápida de alivianar el barco. Un cañón de 32 libras o algo así pesa 3.200 kilos, pero una sola bala de cañón no va a hacer la diferencia en la velocidad de la nave. Esta es una maniobra que se llama borneo. Se trata de soltar un ancla de un lado del barco, para girar rápidamente en otra dirección. Esto se solía hacer, pero en situaciones de emergencia, cuando intentaban evitar una situación peligrosa para la nave. Sin embargo, acá lo hacen como una táctica de batalla. Podrían haber sorprendido al Perla Negra, pero esta maniobra hubiera tomado unos minutos. Pero bueno, hubiera sido una sorpresa porque es una maniobra tonta. Eso es una bala encadenada. Existen de verdad, y sirven para causar bajas, porque giran. También puedes disparar esas balas al aparejo con la esperanza de cortar las cuerdas mientras gira, pero me sorprendería que con un solo tiro puedas derribar el mástil así. Una buena tripulación encargada de los cañones navales, con muchos hombres, podría cargar y disparar un cañón en un minuto, pero sería difícil mantener eso durante mucho tiempo. Además, parece que hay como 8 personas en el barco. Entonces, podrían disparar un arma, pero no todas, porque se necesitan muchos hombres para disparar todas. Esa es una buena forma de convertirte en un objetivo, y es más probable que te caigas entre los barcos, y que mueras aplastado. Es muy cinematográfico y muy evocador. Es como si fuera Tarzán, entiendo la idea, pero lo único que logrará es meterse en problemas. Y creo que cuando hay gente disparándote, hacer eso no es muy inteligente. Una de las cosas que no se ven aquí es que, en realidad, es muy difícil mantener 2 barcos uno al lado del otro. Podemos ver que los barcos se mueven en direcciones opuestas, pero tendría que haber pasado algo para que pudieran mantenerse así. Creo que lo hicieron solo porque era conveniente para la escena. Supongo que se han anclado uno al lado del otro para poder enfrentarse. Bueno, en el universo de los piratas, esto es un 10 de 10. Es lo más preciso posible, pero en la realidad es un 4 de 10. Mostraron un par de tomas de la cubierta abarrotada de esta fragata británica. Eso es mucho más realista, es decir, estos barcos estarían llenos de gente. Bueno, tratar de derribar el mástil principal del barco enemigo es una estrategia bastante arriesgada, porque los mástiles son difíciles de golpear, pero dispararle al aparejo sí es una táctica realista, porque eso es lo que sostiene los mástiles. Derribar el mástil del enemigo sirve para inutilizar su barco. Y entonces ya no podría perseguirte y podrías irte. Los británicos solían practicar disparar en los cascos del enemigo, porque su idea era matar personas, no hundir el barco. Es muy difícil hundir un barco de madera, porque la madera flota. Entonces, lo que hacían era tratar de matar a la tripulación. De esa forma podrían abordar el barco y tomarlos. La otra opción es que el enemigo quede tan dañado que se rinda, y entonces puedas tomar el barco. Están lanzando esas cuerdas para intentar que los barcos se mantengan juntos, porque si no se separarían. Realmente es difícil conseguir que 2 barcos se acerquen lo suficiente como para abordar. Los barcos tienen algo llamado recogimiento de costados. El casco tiene una forma que hace que los lados no sean rectos. Están un poco doblados hacia adentro, lo que significa que cuando 2 barcos están uno al lado del otro, ambos tienen esa parte más ancha abajo, entonces la distancia para cruzar de una cubierta a otra es bastante larga. Es realmente difícil colocar un barco al lado del otro para hacer el abordaje. En esta película muestran muy bien que hay diferentes maneras de hacerlo. Hicieron casi todo bien. Le daré un 10 de 10. Se supone que eso es el bowpress. Es el mástil que sobresale de la parte delantera del barco, y es esencial para sostener la mayor parte del aparejo de un barco. Si le pusieras unas garras metálicas en la parte delantera, en primer lugar, probablemente no podrías navegar el barco muy bien.
Y en segundo lugar, agregaría mucho peso a la parte delantera de la nave y seguiría para adelante. Puedes dirigir tu nave hacia la otra nave y abordarla así. Y subes trepando por tu propio baupress. Pero no debes hacerlo con una entrada elaborada en la que, al igual que con la entrada al estilo Tarzán, vas camino a tu propia muerte. Es decir, están todos sorprendidos de que sea Euron, pero podrían dispararle. ¿Son flechas de fuego? No, eso no funcionaría. Principalmente, porque para lanzar una flecha en llamas, la tienes que encender en tu propia nave. Y el fuego es la mayor amenaza para los barcos. La madera, las velas, la brea, el alquitrán, todo es altamente inflamable. Es más probable que incendies tu propio barco, que incendies el barco del enemigo. Pero el hecho de que hayan identificado correctamente que uno de los mayores temores para una flota es el fuego, y que hayan usado eso para hacer que Euron diera miedo, creo que es acertado. Los dos barcos están a punto de incendiarse. Eso es una mala noticia. Sería catastrófico. Si eso pasara, te preocuparía mucho más el fuego que lo que sea que haga el enemigo. ¿Seguirías luchando en una tormenta? La respuesta es que afectaría a la táctica, pero no necesariamente te impediría luchar. Hay un ejemplo famoso de dos fragatas británicas persiguiendo a un barco francés mucho más grande en 1797. Y normalmente, si el tiempo hubiera estado tranquilo, las dos fragatas habrían huido del barco francés más grande. Pero como la tormenta era tan fuerte, el barco francés no pudo abrir sus cañoneros inferiores, porque habría entrado el agua. Entonces, el barco francés tenía la mitad de potencia de la que hubiera tenido. No siento que deba explicar eso, pero puedo hacerlo si quieres. ¿Cómo se llama la atracción de feria? Bueno, claramente vieron eso en una feria, y dijeron, hagamos lo mismo. El tipo que se columpia como Tarzán dispara un arma, y luego le disparan en la cara. Por supuesto que ocurriría eso, porque si ves a un tipo columpiándose, debes dispararle en ese momento. Abordar otro barco es arriesgado. Cuando lo haces, tienes que estar seguro de que eres superior al enemigo. Porque si abordas un barco enemigo y te va mal, podrías perder tu propio barco. Mientras que si no hubieras abordado en primer lugar, probablemente no capturarían tu barco. Además, es mucho más probable que los destruyas a la distancia. Y luego, una vez que se rindan, tomes el control de la nave. Muchas películas muestran estos abordajes porque son muy cinematográficos. Y es mucho más interesante que ver a dos naves disparándose durante mucho tiempo. Le daré un 1 porque la guerra no es como estar en una feria. Mira cómo el viento sopla las velas del barco británico desde atrás. Y las velas del otro barco desde esa otra dirección. Ese es un buen ejemplo de cómo no funciona el viento. Han dejado al viento de lado completamente en esta escena, para poder hacer que los barcos giren como quieran. En la época de los videos de navegación que hemos estado viendo, muchas veces giran el timón de la nave y lo hacen dar muchas vueltas, como si con un empujón pudieran hacerlo girar. Pero en realidad, se necesitaban dos personas para poder girar la rueda de timón, porque están girando una pieza de madera muy grande en el agua, porque lo que haces es girar la rueda de timón, y eso mueve las cuerdas que están conectadas a la caña de timón, que está conectada al timón, y el timón dirige el barco, entonces sí tienes que girar la rueda de timón. Pero muchas veces vemos que estos barcos cambian de dirección sin mover las velas, y se espera que creas que funciona así, pero además de girar la rueda de timón, se deben hacer más cosas, y el viento tendría que estar en el lugar correcto, y aún así tomaría un tiempo. Estos barcos se pasan unos a otros muy rápidamente. La velocidad combinada debe ser de unos 24 km por hora. Los segundos que probablemente tendrías en los que la nave enemiga se encuentre en la posición correcta para disparar serían muy pocos. Entonces no podrías hacer mucho. Solo le harías un poco de daño al enemigo, que luego seguiría navegando. Pero se puede duplicar el ataque, hay ejemplos de ello. En la batalla del Nilo en 1798, los británicos hacen esto a los franceses. Así se logra hacer mucho daño, porque obligas al enemigo a disparar a ambos lados hasta averiguar en qué dirección concentrarse. Aquí hacen un buen trabajo mostrando las astillas. De hecho, lo único realista de este video es que el aire se llena de astillas. Y las astillas eran el verdadero peligro, porque es lo que realmente lastimaba a la gente.
Es muy poco probable que te golpee una bala de cañón. Las astillas eran lo peligroso, porque realmente volaban a la velocidad de una bala. Hay ejemplos famosos de barcos que explotan. Son casos extraños, pero es algo que ocurrió. La pólvora se almacena en el polvorín. Si el polvorín se incendia, entonces se generaría una gran explosión. Una bala de cañón de hierro no puede explotar, porque no tiene pólvora adentro, ni nada de eso, es solo una bola de hierro sólida. Así que es poco probable que un disparo haga explotar el polvorín. Realmente no es algo a lo que se pueda aspirar. Es mucho más probable que se inicie un incendio a bordo, que luego se extienda al polvorín, porque recuerda que todos los cañones de ese barco necesitan chispas para encender la pólvora y disparar, por lo que hay muchas llamas cerca de la pólvora a bordo de un barco. Y bueno, si algo sale mal, el barco podría explotar. La madera flota. La madera no se hundirá porque se cansa de flotar, es así de simple. Entonces habría restos por todas partes, y todos esos restos flotarían. Es decir, el agua entraría en el casco, y el barco se hundiría lentamente con el tiempo. Pero eso no ocurriría después de pasar entre dos barcos que navegan en la dirección opuesta gracias a un viento mágico. Así que le daré un 2, sobre todo por las astillas y las naves que sí explotaron. Pero todo lo relacionado con la navegación es ridículo. No sé qué decir sobre eso. No sé qué sucede cuando un barco navega cuesta abajo. Me preocuparía mucho más la ola y la curvatura de la tierra que las naves enemigas, pero podemos dejar eso de lado. Remar un barco utilizando fuerza humana es bastante ineficiente. Para conseguir que el barco vaya lo suficientemente rápido como para embestir con el espolón, el resto del barco tiene que ser bastante liviano y se necesitan muchos remeros. Se han hecho algunas pruebas sobre esto, y los resultados fueron que una tripulación no entrenada puede conseguir que un trireme llegue a 9 nudos, que es como un trote. Es como ir a 13 km por hora, así que no es tan rápido. Podemos ver que se mueven con cierta lentitud mientras se acercan a la nave, y luego la marcha se acelera un poco al final y entonces la nave se dobla. Probablemente podrías hacer un agujero en el barco del enemigo si realmente lo embistieras con el espolón, pero deberías apuntar al centro del barco, porque probablemente esa sería la parte más débil. Pero es poco probable que lo hundas, porque la madera flota. Lo más probable es que lo dañes lo suficiente como para poder abordarlo. Pero lo que está mal en este video es que estos son barcos de buen tiempo, ¿verdad? Como galeras, triremes, ese tipo de cosas. No son embarcaciones para todo tipo de tiempo que podrían navegar a mar abierto. Estas naves estarían luchando por sobrevivir y no soportarían una batalla. Le daré un 5, porque usaban triremes y más o menos luchaban así. Bueno, la división del barco pirata en pequeñas embarcaciones para atacar el barco pequeño no tiene mucho sentido. Los botes pequeños del barco se usan para llegar a lugares cuando la marea está calma, a veces en casos de emergencia. Pero los pequeños botes que tienes no van a ayudar mucho en otras ocasiones. En teoría, un barco pequeño y maniobrable podría huir de un barco grande en las condiciones adecuadas. La velocidad de un barco depende de miles de factores diferentes, como la dirección y la velocidad del viento, y la dirección en la que se dirige el barco en relación con el viento. El barco de Moana y Maui será más maniobrable. Podrán cambiar de dirección con mayor rapidez. Le daré un 6 según el realismo. Bueno, son piratas de coco, así que no nos dejemos llevar demasiado. Probablemente este sea un buen momento para hablar del alcance. Bueno, en esta época las armas no suelen ser estriadas, así que usan cañones de animaliza, lo que significa que la bala de cañón es un poco más pequeña que el cañón. Entonces, mientras la bala recorre el cañón, habrá viento en los costados, así que rebotará dentro del barril y luego se disparará. Por lo que estos cañones no son muy precisos. Es como comparar un mosquete con un rifle, pero pueden lanzar una bala de cañón muy lejos. Entonces, la velocidad inicial de un cañón de 32 libras es de 460 metros por segundo o Mach 1,3. Va más rápido que la velocidad del sonido. Entonces, podría llegar a golpear algo que se encuentra a 1,5 kilómetros. Aunque no sé si podría darle a un objetivo preciso que se encuentra a esa distancia. Pero si tienes la inclinación correcta y haces el disparo justo, puedes conseguir que la bala de cañón llegue así de lejos. A diferencia de la mayoría de las películas, que reducen el campo de batalla para tener un barco al lado del otro. Esta película hace un buen trabajo.
para demostrar que puedes estar a una buena distancia y aún así golpear algo. Lo ideal sería estar a menos de medio kilómetro. Eso debería hacerse solo cuando las distancias son cortas. Los barcos están en constante movimiento, y además, se mueven más rápido que la velocidad a la que puedes nadar. Entonces, la idea de arriesgarse a cruzar a un barco enemigo nadando, y tener la cantidad suficiente de gente para hacer algo cuando aborden, es casi imposible. En una batalla naval como esta es muy poco probable. Lo que ocurrió en Trafalgar es que un teniente cruzó a nado a un barco francés, y luego se las arregló para que le lanzaran unas cuerdas, para poder enganchar los barcos y abordar el barco del enemigo. Pero si le lanzaron cuerdas, estaban cerca, no como en este video, que vemos que está a 1,5 kilómetros. Yo no dispararía a esta distancia. Me parece que están bastante lejos, pero es difícil calcular la distancia, así que le daré un 7. Ese embudo de barcos es extraño. Muchos barcos van a estrellarse entre sí en esa flota de ahí. Yo no recomendaría estar tan cerca, pero básicamente están tratando de formar una línea de batalla. Esto es una técnica desarrollada a mediados del siglo XVII, en la década de 1650 aproximadamente, y era una técnica defensiva. La idea es que los barcos estén uno tras otro en una línea de batalla, así. Ten en cuenta que los cañones más potentes de los barcos disparan hacia los lados, pero los barcos navegan hacia adelante. Entonces todos los barcos de la flota están alineados uno tras otro, y la parte más débil de cada barco, la proa y la popa, queda frente a un compañero, y la parte más poderosa queda frente al enemigo. Así se forma una barrera defensiva muy efectiva. Eso significa que es muy difícil que el enemigo te haga algo, porque puedes mantenerlos a raya con tus poderosas armas alineadas. Y eso es la línea de batalla, y básicamente es la principal táctica de flotas durante los próximos 150 años. Si tienes una línea de batalla sólida e inquebrantable, lo más probable es que no pierdas la batalla. Esa arma se desplazó suavemente hacia atrás cuando se disparó, pero debería ser mucho más potente. Si tienes 3200 kilos moviéndose 3 metros hacia atrás, no lo verías de lo rápido que se movería, porque lo que sale por delante se mueve a Mach 1,3. Y eso genera mucha carga en ese lado del barco, porque eso significa que los pernos que sujetan el cañón a la nave tienen 16 toneladas de fuerza tirando de ellos cada vez que se dispara el cañón. Así que algo que se aprendió con el tiempo es que no hay que disparar todas las armas del barco al mismo tiempo, sino que es mejor disparar un cañón detrás de otro para no ejercer 16 toneladas de fuerza en todos los soportes del lado del barco a la vez. Entonces, se dispara uno a la vez y no todos juntos en una gran explosión. No es que se destrozaría la nave, pero se generaría más carga que si se escalonan los disparos. Para disparar estos cañones, debes poner el fósforo en el orificio de contacto. Así encenderás la mecha de pólvora, que va desde el orificio de contacto hasta la carga en sí. Y en algún momento en los próximos 2 o 3 segundos, el cañón va a disparar. Pero no se puede predecir exactamente, lo que hace que apuntar sea muy difícil, porque el barco se sigue moviendo en cualquier dirección. Va hacia adelante, cabecea, gira y se balancea. Se mueve en muchas dimensiones. Lo bueno de este video es que muestran en cámara lenta cómo disparan el cañón. Pero las armas no retroceden lo suficientemente rápido y no hay incertidumbre al respecto. Le daré un 8. Normalmente no se ven líneas de batalla en las películas, así que le doy unos puntos por eso. Bueno, al menos puedes decir que aprendiste que la madera flota. Si te gustó este video, haz clic arriba para ver otro.